Muy buenas tardes. El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos les da la más cordial bienvenida al conversatorio del Decreto 42075, Reglamento para la disposición al subsuelo de aguas residuales ordinarias. Agradecemos a las personas que en este momento se encuentran conectadas por medio de las plataformas digitales del CEFIA y los invitamos a mantenerse durante toda la transmisión. Adicionalmente, se dará lectura a las preguntas que deseen efectuar desde la plataforma. A continuación, el ingeniero Freddy Bolaño Céspedes, director de ejercicio profesional del CEFIA, queda a cargo de la moderación de la actividad. Buenas tardes a todos y un saludo para todos los que nos están escuchando. El reglamento para la disposición al subsuelo de aguas residuales ordinarias se ha constituido pues, en una normativa importante para nuestro país y desde el punto de vista del uso de nuestros miembros es importante tenerlo pues, claro. Es por ello que hemos desarrollado este conversatorio con la participación de dos profesionales importantes en el tema. Por un lado me acompaña el ingeniero Jorge Boza Quesada, que es ingeniero civil, graduado de la Universidad de Costa Rica en 1989 y cuenta con una maestría en Ingeniería Sanitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1995. Don Jorge cuenta con más de 30 años de experiencia profesional y se ha desempeñado en la función pública como jefe de varias unidades del Ministerio de Salud, como por ejemplo la unidad de permisos de construcción, la unidad de higiene industrial, la unidad de protección al ambiente humano. Adicionalmente, don Jorge se ha desempeñado en la docencia en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional. Adicionalmente a eso, pues ha fungido en unidades colegiadas o en órganos colegiados de decisión como la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. En la actualidad, don Jorge labora en la Unidad de Salud Ambiental de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Don Elías Rosales Escalante también es ingeniero civil. Él obtuvo su título de ingeniero civil en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México, en 1978. Él es máster en Ingeniería Sanitaria del Instituto Internacional de Ingeniería Hidráulica y Ambiental en Holanda, en 1984. Su experiencia laboral redunda básicamente en más de 40 años de experiencia profesional. Se ha desempeñado en la docencia como profesor ad honorem, catedrático e investigador del Instituto Tecnológico de Costa Rica y ha ejercido liberalmente la profesión como consultor para programas y proyectos a nivel nacional e internacional, particularmente para la OPS y el Banco Mundial. Y como una pequeña motivación e introducción a este tema, a este importante tema, pues básicamente nosotros aquí en Costa Rica tenemos que tener claro que los sistemas comunales de recolección pues cubren un porcentaje relativamente bajo en nuestro país. Realmente los sistemas individuales son los que están pues, distribuidos de una manera mucho más amplia, cubriendo alrededor del 75% del territorio. Esto pues básicamente basado en distintos estudios, pero particularmente la encuesta nacional de hogares del INEC. Entonces, precisamente por esta situación es que, y en atención a esta amplia cantidad de sistemas individuales, es que es conveniente normarlo. Ahora, ante esa situación es importante tener presente cómo enfocar esa normativa. Puede ser una normativa flexible, que en principio pueda ser orientadora y que más bien vaya en la línea de determinar un desempeño, ¿verdad? Y pues en ese sentido ir tal vez pensando en lo que es el criterio profesional. Pero por otro lado podemos tener una normativa que vaya más bien en la línea de un control más rígido que permite establecer esquemas más sencillos para poder hacer revisiones a nivel institucional. Entonces, pues nos debatimos en este
esquema. De ahí que, pues, en atención a la normativa que estamos abordando el día de hoy, el decreto 42075, uno de los intereses que hay como resultado de este conversatorio es, pues, en las iniciativas de modificación futura, aportar precisamente aportar insumos para que las modificaciones de este reglamento pues vengan a atender las preocupaciones de los profesionales, pero que al mismo tiempo no se desatienda pues uno de los fines primordiales, que es salvaguardar el recurso hídrico. Habiendo hecho esa introducción, voy a hablar un pequeño momento sobre lo que es la agenda. El día de hoy vamos a tener 4 bloques. Un primer bloque que está más relacionado con lo que es el desarrollo, puesta en marcha y los aprendizajes de esta normativa, perspectiva del emisor de la norma, que vamos a tener más o menos como unos 15 minutos en eso. Luego tendríamos un segundo bloque que son las experiencias prácticas de aplicación, más bien una perspectiva desde el punto de vista del ejercicio liberal. Posteriormente vamos a tener un tercer bloque que es pues, un resumen de las participaciones de ambos expositores y con 5 minutos de réplica para cada uno de ellos. Y finalmente un bloque 4 que se concentrará principalmente en preguntas de todos los que nos están acompañando el día de hoy. Entonces, sin más, pues los dejo con el ingeniero Jorge Boza para que atienda el punto específico de la perspectiva del emisor de la norma. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, yo les voy a hablar del decreto 42075-S-MINAE, que es el reglamento para la disposición al subsuelo de las aguas residuales ordinarias tratadas. Ok, este decreto es el 42075-S-MINAE. Es un decreto que fue firmado el 12 de noviembre del 2019, se publicó en la Gaceta sin número 180 del 14 de abril del 2020 y entra en vigencia el 14 de octubre del 2020. Este decreto fue elaborado por un comité. Ese comité se constituyó con base en el artículo 6 del decreto número 33601-S-MINAE. Está formado por varias instituciones, entre las que puedo destacar al Ministerio de Salud, que es el que trabaja como coordinador. En ese momento estaba el ingeniero Andrés Inser y la licenciada Ana Victoria Yusti, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Consejo Nacional de Rectores, CONARE, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el Colegio de Químicos, el Colegio de Químicos y Profesionales Afines, el Colegio de Microbiólogos, Químicos, Clínicos, el Colegio de Biólogos, la Asociación Costarricense de Recursos Hídricos, la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales Privadas, UCAEP, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria y la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente. Este es un decreto que tuvo un trámite pues bastante largo. Inició en el año 2015, entre el año 2015 y el 2016 se elaboró la propuesta. A finales del 2016 se traslada a consulta interna en el Ministerio de Salud. En julio del 2017 pasa a la Dirección de Asuntos Jurídicos y al despacho ministerial. Y en octubre del 2017 se saca a consulta pública. En esa consulta pública participaron varias instituciones y profesionales, entre los cuales se pueden destacar el MEIC, el TEC, al ingeniero Elías Rosales, Ecolegal, Cámara de la Construcción, ACRE, AIA, Dirección de Normas y Control, PROANSA, SICA, MINAE, Dirección de Aguas y Ministerio de Salud.
En noviembre de 2019 pasa a leyes y decretos y de ahí a firmas por parte del Ministerio de Salud, el MINAE y el Presidente de la República. En abril de 2020 se hace la publicación oficial. Ok, los considerandos que dieron origen a este reglamento son los siguientes. El primero es proteger el recurso hídrico y el suelo, ya que si protegemos estos, protegemos la salud y el medio ambiente. El segundo es que la reglamentación vigente no incluía todos los tipos de disposición de aguas residuales al subsuelo. Este vacío hace que se presenten prácticas inadecuadas que afectan la salud humana y el ambiente. El cuarto, que la cobertura del alcantarillado sanitario es insuficiente. El quinto, que existe un comité técnico creado de acuerdo al artículo 6 del decreto 33-601-S-INAE, que se reúne constantemente para estar revisando el decreto y haciéndole cambios. Que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en Costa Rica para el año 2016 teníamos más de 23,000 viviendas que todavía usan letrinas. Que el decreto 39887-S-INAE estableció un plazo para la elaboración de este reglamento y que esta regulación cumple con los principios de mejora regulatoria de acuerdo al informe DM-ARINF 025-2019 de la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía. Los objetivos de este reglamento son, primero que nada, regular la disposición final de aguas residuales ordinarias tratadas al subsuelo mediante un sistema de drenaje. El segundo es regular la infiltración en subsuelo de los fluentes provenientes de sistemas individuales de tratamiento, así como de plantas de tratamiento, aguas residuales ordinarias. Y establecer los lineamientos para el diseño y la construcción de tanques sépticos. El ámbito de aplicación son las viviendas, las actividades que generan aguas residuales ordinarias y que tratadas las disponen por infiltración al subsuelo y es aplicable en todo el territorio nacional. Perdón, se me olvidó pasar la diapositiva. Entonces, en el ámbito de aplicación, viviendas, actividades que generan aguas residuales ordinarias y aplicable en todo el territorio nacional. ¿Cómo está formado este decreto? Este decreto está constituido por 7 capítulos. El primer capítulo habla de las disposiciones generales. El segundo, de los requerimientos para el sistema de drenaje. En el tercero tenemos todo lo que son las pruebas de infiltración. En el capítulo 4, todo lo relacionado a reportes operacionales. En el capítulo 5, las prohibiciones. En el 6, las sanciones. Y en el 7, disposiciones finales. Además, este decreto tiene 5 anexos que son vinculantes. En el anexo primero está el tema de los tanques sépticos. Aquí encontramos las especificaciones mínimas para el diseño de un tanque séptico. En el anexo 2 tenemos los requerimientos de las zanjas de infiltración. También son condiciones mínimas para las zanjas de infiltración. El anexo 3, procedimiento para las pruebas de infiltración y para el diseño de sistemas de drenajes. En el anexo 4, la información solicitada por el CIRUAR y el formato para la presentación de los reportes operacionales. Y en el quinto tenemos un anexo que nos habla de los sanitarios secos y composteros. Ahora, si analizamos este decreto, pues tiene las siguientes fortalezas. La primera es que define claramente bajo qué condiciones se debe usar un tanque séptico como sistema de tratamiento previo a la disposición de las aguas residuales ordinarias al subsuelo. La segunda es que establece las condiciones que permiten el uso de sistemas de tratamiento aprobados según el decreto 39887 y abre la posibilidad de disponer el efluente en el terreno mediante el uso de drenajes. El tercero es que señala condiciones generales que deben cumplir para la construcción de un sistema de drenajes, los requerimientos en los planos constructivos,
la memoria de cálculo, el procedimiento para realizar las pruebas de infiltración y los lineamientos para la presentación de los reportes operacionales. Define las prohibiciones y establece las sanciones. En cuanto a las debilidades, tenemos que, primero, es un reglamento muy nuevo que genera dudas, que genera confusión entre los usuarios, y por supuesto esto crea rechazo y oposición para su aplicación. Aparentemente también presenta deficiencias que deben ser cuidadosamente analizadas y corregidas para garantizar su correcta aplicación. Este reglamento tiene interacción con otros reglamentos, como es el 39887, lo cual puede generar contradicciones. Tiene también ciertas disposiciones que pueden afectar el funcionamiento de algunas actividades comerciales e industriales que generan aguas residuales especiales y que las están drenando actualmente en el terreno, y crea nuevos requisitos que se deben contemplar en el proceso de tramitación de permisos de construcción. Ahora, durante estos meses que ha estado vigente este reglamento, se han generado una serie de dudas. Incluso traigo acá varias consultas que nos han hecho, las voy a leer. Entre estas consultas, la primera es ¿por qué no se pueden ubicar sistemas de drenaje en canchas deportivas, islas, rotondas y estacionamientos? La segunda es, ¿el diseñador puede presentar alguna alternativa si las pruebas de infiltración muestran un nivel freático a una profundidad menor de 1.5 metros medidos desde el fondo de la zanja? ¿Cuáles sistemas de tratamiento, además del tanque séptico, se encuentran aprobados por el Ministerio de Salud? De acuerdo al artículo 8, si un proyecto habitacional tiene más de 5 viviendas, debe construir un sistema de tratamiento de aguas residuales, aunque las pruebas de infiltración le permitan construir tanques sépticos y drenajes individuales. En el caso de los taludes, ¿de dónde se mide el retiro que se establece en la tabla del artículo 10? Si desde la base del talud o desde la corona del talud. ¿Por qué se deben presentar la ubicación de pruebas de infiltración con coordenadas? ¿Por qué razón el profesional y el propietario de la vivienda tienen responsabilidad compartida en el diseño y el funcionamiento de un sistema de tratamiento? ¿Por qué no se pueden construir drenajes en terrenos con pendiente superior al 30%? ¿Por qué se prohíbe el uso de pozos de absorción? Los tanques sépticos se deben construir en concreto. Se permite el uso de tanques sépticos de sección circular. El reglamento prohíbe el uso de letrinas. Los estudios de tránsito contaminantes deben ser aprobados por el SENARA. ¿En qué fecha se debe cumplir con lo establecido en el transitorio 1 del decreto 42075 SMINAE? Todas estas observaciones han llegado al Ministerio de Salud y hemos iniciado un proceso de revisión de cada una de ellas. Y formamos un equipo de trabajo para hacer el estudio e iniciar los cambios que sean necesarios, las modificaciones en este reglamento. Entonces, actualmente el Ministerio de Salud está realizando un estudio de cada una de las inquietudes planteadas por los usuarios del decreto 42075 SMINAE, por lo que se están planteando una serie de acciones con el fin de corregir los problemas que se han detectado. Ejemplo de estas acciones, bueno, primero, revisar y modificar incluso las definiciones con el fin de que no existan contradicciones con las mismas disposiciones del mismo decreto. Revisar y mejorar lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8 y 12, con el fin de aclarar las dudas existentes y evitar malas interpretaciones, facilitando su aplicación. Estudiar lo establecido en el transitorio 1 del decreto 42075-S-MINAE, analizar la posibilidad de uso de pozos de absorción, modificar el anexo 1 con el fin de aclarar lo relacionado con el uso de los tanques sépticos, especialmente de sección circular, y modificar el cuadro 1 del artículo 5 del decreto 39887-S-MINAE, con el fin de facilitar el uso de lo que se llama actualmente sistemas de tratamiento individuales,
que los vamos a cambiar a sistemas de tratamiento para caudales menores o iguales a 5 metros cúbicos. De tal manera que los profesionales pueden hacer uso de este tipo de sistemas en diferentes actividades, tanto habitacionales como comerciales o industriales. Esa es la presentación que traía por el día de hoy. Muchas gracias. Vamos a oír ahora la participación de don Elías respecto a lo que es la experiencia práctica de aplicación, perspectivas del ejercicio liberal. Buenas tardes. Muchas gracias por tomarme como parte de este conversatorio. Yo creo que es muy interesante la oportunidad de compartir varias de las experiencias que en el camino de la existencia y de la vida profesional hemos tenido. Realmente en estos, podríamos decir, casi 30 años, hemos estado con el tema del tanque séptico. Por curiosidades del ejercicio profesional, me di cuenta que como ingeniero sanitario no nos dan formación específica en el tema de tanques sépticos o de unidades pequeñas, pero se da uno cuenta que a través del planeta hay diferentes centros de investigación donde sí están tratando estos temas y hay hallazgos interesantísimos, cosa que es en lo que nos hemos ubicado. Igualmente, yo aquí repetí el concepto del reglamento, de qué trata y sobre todo el objeto, porque en el objeto del reglamento, estoy viendo que no me pasa. La flechita. Ah, ok. Se hace énfasis en el primer artículo sobre que el objeto es provenientes de sistemas individuales. Luego se agrega, y ahí lo subrayé, como las situaciones también para agregar, aunque en el primer párrafo dice que es para la infiltración, se nos establecen lineamientos para el tanque séptico. A mí se me hace muy interesante eso porque empezamos a revolver conceptos de lo que es tratamiento y de lo que es disposición. Entonces, el reglamento, él mismo, se quiere hacer para disposición, para el vertido, pero de pronto queremos normar algo que se nos había quedado por fuera por una o múltiples razones. Y sí, el ámbito de aplicación es muy bonito porque eso es tener el sartén por el mango y decir es de aplicación obligatoria. Y los anexos, como escuchamos hace un momento, forman parte del reglamento y son vinculantes. Entonces, esquemáticamente, lo mismo que el ingeniero Bosa nos presentó, yo lo que hice fue decir, bueno, el objeto del reglamento nos habló de disposición a través de zanjas de drenaje, pero igualmente nos dice vamos a dar lineamientos para el diseño del tanque séptico. Tenemos una división para consumos, es decir, el agua que le llega al proyecto que sea menor a 190 metros cúbicos por mes o para la situación de cuando sea mayor a 190 metros cúbicos por mes. Eso es muy interesante que se haya abierto, pero se establece con claridad también lo de informes operacionales, de bitácoras, etcétera, para el cumplimiento. Aunque no está en el objeto del reglamento, aparece de pronto sanitarios secos y composteros. Es decir, se le pone, además del mango, se le pone papaya al arroz. Y eso para mí es muy interesante. Eso que estaba mencionando hace un momento de las estadísticas me llevan a mí a resaltar que sí, es cerca del 77% de la población costarricense o de viviendas que están conectadas a un tanque séptico. Eso es alrededor de 1.200.000 casas conectadas a un tanque séptico. 1.200.000 casas conectadas a un tanque séptico. Y sí, el dato de que tenemos familias que incluso no tienen ni letrina, también es cierto, y estadística y censos lleva registro de eso. Entonces,
Yo creo, en mi opinión, que el país no cuenta todavía con una definición y con parámetros correctamente definidos de lo que tiene que ser una solución individual. ¿Por qué? Porque a nivel internacional definimos lo que es individual o in situ, en el sitio, cuando carecemos de la red, cuando carecemos de alcantarillados sanitarios. Entonces, por ahí definir que una solución individual es por caudales, realmente yo creo que tiene sus complicaciones. Entonces, se debe establecer con mejor claridad qué es tratamiento y qué es disposición. Debemos de tomar en cuenta la capacidad de pago de las personas, de las familias, porque a mí me preocupa mucho darme cuenta de muchas urbanizaciones y proyectos de vivienda de interés social que el pueblo se solidariza dando el bono de vivienda, las familias pueden adquirir su casa y se calificaron como tales porque no tienen capacidad de pago. Y luego vienen los costos de operación y mantenimiento. Entonces, igualmente las estadísticas nos definen condiciones de pago o condiciones de plantas para el tratamiento de aguas residuales que no están funcionando en muchos de estos proyectos. Hay realidades climáticas, tenemos un montón de microclimas, las condiciones de suelos, es interesantísimo. Debemos de tomar en cuenta en esas definiciones densidad de población, debemos determinar la responsabilidad estatal para ofrecer los servicios colectivos. Porque es muy simpático. Se dice en muchas definiciones anteriores de que se usa la solución individual cuando no hay alcantarillado sanitario, pero actualmente se está financiando la construcción de muchos alcantarillados sanitarios a costa de los proyectos de vivienda o de un proyecto X o Y de desarrollo que le da trabajo a un poco de gente y ellos tienen que construir el alcantarillado sanitario y el sistema de recolección y tratamiento. Ahora, capacitación. Yo creo que requerimos certificar quiénes están haciendo el trabajo de operación y mantenimiento, porque es interesantísimo, se presentan los informes operacionales y muchas veces llega el Ministerio de Salud de improviso, hace un muestreo y no se cumple con los parámetros. Entonces, significa que aunque se tenga el informe operacional, algo o mucho está pasando ahí. Se debe definir con claridad la inversión que se requiere para construir los alcantarillados sanitarios y los sistemas apropiados para el tratamiento de aguas residuales en forma colectiva. ¿Por qué? Porque el país de vocación ambientalista debe de aspirar a sistemas colectivos de al menos nivel terciario, ¿Por qué lo expreso con énfasis? Porque igualmente tenemos el conflicto de una serie de contaminantes emergentes que ya nos están demandando, además de remoción mínima de nutrientes, remoción de esos contaminantes emergentes que igualmente están causando estragos en la naturaleza. Entonces, para poder definir correctamente lo que es individual y colectivo, en mi perspectiva, tenemos que tener claro los costos por infraestructura, los costos por operación y mantenimiento y la formación de técnicos y profesionales para que esto se atienda bien. Esta gráfica, rápidamente la presento, porque es una proyección de la escasez de agua en el planeta y se habla de escasez económica de agua como una de las razones que categorizan en nuestra región centroamericana. En consecuencia, lo que se quiere explicar con escasez económica de agua es que pongamos los pies en la tierra y nos demos cuenta que no vamos a tener plata para solo sistemas centralizados. En el planeta se habla mucho y se trabaja con los ciclos del agua, y se habla de la recarga, se habla del reuso del agua. Entonces, en mi perspectiva ¿estamos preparados? Es algo así como el cuento de los 3 cochinitos, que llega el lobo y sopla, y tenemos casa de cartón o de paja, y se nos cae. Es decir, ¿estamos preparados nosotros? ¿Tenemos suficiente fortaleza para enfrentar escasez de agua, para enfrentar cambio climático, para enfrentar emergencias? Tenemos la población consciente, las instituciones, las organizaciones comunales,
los grupos religiosos, etc. Es decir, nos hemos preparado como para que cuando venga el lobo y sople, de verdad podamos resistir y podamos seguir adelante en la existencia y en el desarrollo del país. Yo creo que en Costa Rica nos pasa esto, que es una caricatura que hizo un amigo holandés. Claro, el que está en un ministerio suda, y el que está en una universidad suda, y el que está en un colegio profesional suda, todos estamos sudando, pero no nos hemos puesto de acuerdo para poder salir adelante en buenas condiciones. Entonces, yo creo que hay una realidad sanitaria que está claramente ligada, o debería estar claramente ligada, con la realidad económica del país y con el ejercicio de los profesionales. Entonces yo creo, aprovechando este conversatorio aquí, creo que el colegio debe apoyar el desarrollo de estos reglamentos en una forma diferente a solamente tener una persona ahí integrando esa comisión, sino que debería ser una forma más preponderante. Se requiere un criterio técnico mayor, porque actualmente las disposiciones que se emiten en un reglamento, en mi perspectiva personal, afecta o está afectando en forma directa el ejercicio de la profesión de los agremiados de este colegio. ¿Por qué? Porque se encasilla ese ejercicio profesional a un esquema en donde se impide la posibilidad de ampliar con diseño específico situaciones específicas. Y para mí es interesantísimo porque hemos encontrado problemas, por ejemplo, de que podríamos utilizar varios pasos para el tratamiento y luego un alcantarillado, y en donde se nos reclama que el constructor puso una pendiente inapropiada para la tubería de evacuación y no nos aceptan que haya pretratamientos, tratamientos previos para el funcionamiento de ese caso, donde yo creo que el objetivo mayor es salud ambiental, que es salud de las personas y la salud del medio donde estas personas se encuentran. Aquí el reglamento nos prohíbe el uso de los pozos de infiltración. Bueno, me da muchísimo gusto haber escuchado al ingeniero Bosa que dentro de las inquietudes a analizar y revisar está este tema, porque hay hay situaciones sanitarias caóticas en sitios donde ya se construyó todo y donde la alternativa hay que resolverla con un pozo de infiltración o con varios pasos de tratamiento. El tránsito de contaminantes, a mí me llama la atención, incluso con el ingeniero que la propuso, intercambié en su momento hace varios años, de que en mi perspectiva es una fórmula hidráulica y es una fórmula que determina un tiempo de tránsito de líquido. Pero esa fórmula no toma en cuenta el filtrado que el agua va teniendo en los diferentes estratos. En consecuencia, no es cierto que el 100% de la contaminación que sale de la unidad de tratamiento es el 100% de los elementos contaminantes que llegan al acuífero, porque va moviéndose, hay filtrado. Y tampoco se atenúa, por ejemplo, el uso de pozos de infiltración se podría atenuar con varios pasos de tratamiento, donde la calidad del agua que uno va a infiltrar se pueda meter en esa fórmula y de verdad se analice de que se reduce el impacto negativo en el ambiente. Yo creo que el Colegio Federado puede aportar profesionales con experiencia en proyectos de infraestructura sanitaria, con formación específica y especializada, para complementar ese trabajo que se hace en las instituciones a la hora de formular un reglamento. De esta manera se puede ampliar, se pueden abrir posibilidades de ampliar el criterio y se permitiría la adaptación técnica a las circunstancias de ese montón de microclimas que tenemos en el país, ese montón de suelos que tenemos en el país y sobre todo en esas realidades socioambientales que prevalecen. Entonces, en específico del reglamento, podríamos comentar varias cosas, pero entre otras, ¿por qué el proceso de aguas residuales ordinarias en una vivienda y si uno le coloca una unidad más al tanque séptico, más bien se le castiga la mejoría, la reducción de contaminantes, se castiga el proceso incrementando
la separación a linderos. Incluso en este reglamento se establece también en específico que deben de ser 5 metros la separación a linderos de un inodoro seco. Y es tan interesante porque uno ve los desarrollos que hay sobre inodoros secos en Alemania, en Suecia y otros países de Europa, en donde están dentro de la casa, es decir, dentro de un condominio, y están funcionando muy, muy bien. No se establece un procedimiento para determinar el nivel prevaleciente de agua subterránea. Refiero a esto porque es un problema de que se toma como dato lo que el laboratorio encuentre cuando hace la prueba de penetración estándar. Y eso es un punto, es un momento. En cambio, el agua circula después de una lluvia, bajo los criterios que conocemos del ciclo hidrológico, y tarda tiempos. Hay unos comportamientos ahí interesantes. Incluso hemos hecho varios trabajos al respecto y se muestra que la lluvia del día anterior o de ese mismo día afecta montones. La trinchera para hacer la prueba de percolación, y repito, en una de mis publicaciones yo puse que se construyera la trinchera, pero me he dado cuenta que no, porque la carga hidráulica a la hora de ejecutar la prueba de percolación se ve afectada con un tirante de agua en el agujero de prueba muy corto. Es muy interesante cómo el AIA nos ha dado caudales mínimos de dotación que yo creo que son impropios cuando queremos hacer uso racional y eficiente del agua. Es decir, son relativamente muy grandes. Cuando hablamos de 200 litros persona por día o 375 litros persona por día, son dotaciones muy, muy altas que contradicen la vocación ambientalista y que queramos nosotros mejorar el comportamiento de las personas. Además, este reglamento que se publica en el 2020, o que entra en vigencia también en el 2020, no toma en cuenta algunos aspectos del mismo Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, como es la temperatura del agua residual. Y yo me he dado cuenta que para diseñar en zonas altas, donde la temperatura del agua es menor, hay efectos de funcionamiento y de eficiencia en los tanques sépticos. El Código de Instalaciones pide a los fabricantes de unidades prefabricadas que se certifiquen, que se valore, y aquí no se tomó en cuenta en este reglamento. El uso de las trampas de grasa, el Código de Instalaciones sugiere que no se utilicen en viviendas unifamiliares porque el correcto mantenimiento de las trampas de grasas en una vivienda, y lo hemos visto en montones de proyectos, que no funciona. Y también me llama mucho la atención que en el nuevo reglamento se quita la aplicación o la posibilidad de utilizar cuando obtenemos una tasa de percolación menor a 2 minutos por centímetro. Eso sucede frecuentemente en arenas, pero igualmente puede suceder en otro tipo de suelos y es muy interesante porque en Tierra Blanca, por ejemplo, o en Santa Rosa de Oriamuno o en Zarcero, obtenemos esas tasas de percolación. No se permite combinar técnicas, es decir, técnicas individuales con la responsabilidad de los emisores de contaminantes, y de esa manera la intención de todo de este aporte, y que yo propongo para este conversatorio, es que jalemos para el mismo lado, que sumemos esas experiencias que hemos tenido y que yo sé que muchos colegiados en este gremio, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, tanto en arquitectura como en las diferentes ingenierías, yo creo que hay aportes de experiencias interesantísimas, como el hecho de que me preguntaban a mí, ¿qué sucede cuando Otto, de que se inundaba y qué le pasaba al drenaje? ¿Hay que levantarlo? ¿Lo podemos seguir utilizando? O cuando Nate, ¿qué sucede con un drenaje que cuando se inunda, que el agua se mete se regresa hacia el tanque séptico? ¿Qué hacemos? Es decir, hay una serie de inquietudes que ahí en la calle nos hemos dado cuenta que requieren soluciones específicas, que realmente es muy difícil meterlas todas en un reglamento, pero que es posible conversarlas y que la ingeniería se aplique en forma correcta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a don Jorge y a don Elías por las intervenciones
Voy a hacer mi mejor esfuerzo por hacer un resumen de lo indicado por ambos y luego tendríamos 5 minutos de réplica. Empezando con don Jorge, pues don Jorge aborda el tema del decreto indicando que fue un trámite o un proceso de discusión largo que tardó alrededor de 5 años, en donde finalmente se termina con la publicación en el 2020, que la motivación del decreto pues va en la línea de la protección del recurso hídrico y basado también en que hay un vacío en la normativa con respecto a este tipo de soluciones y que obviamente pues la cobertura de alcantarillado pues es baja y consecuentemente pues el uso de esta alternativa ha proliferado. De tal forma de que tenemos pues un decreto que busca en términos generales objetivos de regular los sistemas de drenaje de distintos tipos de condiciones y establecer criterios para el dimensionamiento de tanques sépticos. Dentro de las fortalezas, pues está que efectivamente se establecen condiciones para el uso de tanques sépticos y también condiciones para el uso de sistemas de tratamiento que utilicen drenajes como medio de disposición. Establece también criterios para memorias y planos y establece sanciones. Por otro lado, establece como debilidades del decreto que pues presenta dificultad en comprensión y que eventualmente pues se han encontrado algunos elementos de contradicción con el decreto 39887 y que puede afectar de cierta forma la actividad económica o comercial, perdón, en algunos casos debido a los requisitos que solicita. Y desde esa perspectiva, conscientes de esa situación, pues ya se han identificado algunas posibilidades de modificación que van en la línea de atender la parte de definiciones, atender el transitorio número 1, considerar y valorar el uso de los pozos de absorción, considerar el aspecto de la geometría de los tanques y incluir el aspecto de los sistemas individuales con caudales iguales o menores a 5 metros cúbicos. Por otra parte, don Elías, que si bien es cierto, pues aborda también el tema haciendo referencia a lo que es el decreto, digamos, hace referencia al decreto, sí pues hace énfasis en que de acuerdo a su criterio se mezclan varios conceptos, se mezcla el concepto del tratamiento, se mezcla el concepto de la disposición y al mismo tiempo establece que hay anexos que son vinculantes que atienden temas de otra naturaleza. Al mismo tiempo pues llama la atención, a él le llama la atención lo relacionado con el establecimiento de un umbral para caracterizar los sistemas y adicionalmente indica que además de todo eso, también se incluyen los sanitarios secos. Él considera que, de cierta manera, el país no cuenta todavía con parámetros claros para poder saber qué es solución individual versus o utilizando como elemento un umbral de caudal. Por otro lado, también es importante, don Elías hace ver que la capacidad de pago es considerablemente importante porque en principio eso abarca o afecta la capacidad de operación y mantenimiento de los sistemas comunales. Entonces, consecuentemente, se tiene que dar una solución que vaya en fases y que adicionalmente obedezca o que el decreto debería considerar las realidades de cada zona. Por otra parte, también hace ver que a la hora de contraponer lo que establecen los reportes operacionales versus lo que realmente está sucediendo, pues hay un gap ahí, hay un vacío y pues es importante considerar mejorar los controles en ese sentido a través de la certificación. El país como tal debe
tener claridad en la inversión con respecto a lo que es la infraestructura, con respecto a lo que es operación y mantenimiento y los requerimientos de capacitación. Y consecuentemente, hay que tener presente que la escasez económica del recurso tiene que ir de la mano con los sistemas centralizados, de tal forma de que esa escasez no sea contraproducente para la aplicación de estos sistemas. Entonces la pregunta es, bueno, ante todo esto, ¿estamos preparados o no estamos preparados? De tal forma que pues lo que don Elías propone es que nos pongamos de acuerdo. También propone que el Colegio Federado, con la capacidad y los profesionales con los que cuenta, pues que tenga una posición un poco más preponderante y que se permita, de cierta manera, no encasillar a los profesionales en un cierto tipo de receta. Y da como ejemplos por el tema del análisis de tránsito de contaminantes, que solamente considera el flujo del líquido pasando a través del medio poroso y no el proceso propiamente de tratamiento. Y adicionalmente indica bueno, el nivel del agua prevalente, el nivel de agua prevalente de aguas subterráneas, que es por decirlo de alguna forma, como una foto, es una foto en un determinado momento, y que eso en principio no es completamente claro a la hora de hacer un diseño, se deberían considerar otros aspectos. O por ejemplo la trinchera que se recomienda para hacer la prueba de infiltración, que de cierta forma no muestra las condiciones reales que se pueden dar por el tirante de agua que tiene. Por otro lado, también habla de los caudales que establece Acueductos y Alcantarillados como dotaciones que para un país como el nuestro pues resultan pues altos. Y también hace ver que el Código de Instalaciones Hidráulicas retoma un concepto de diseño de tanques sépticos basado en 3 criterios, mientras que el decreto establece un criterio única y exclusivamente del tiempo de retención hidráulico, lo cual podría ser útil en este caso. El tema específico de las trampas de grasa, en términos de mantenimiento, tal vez considerando que un tanque séptico bien diseñado tiene los accesorios correspondientes para poderla retener, en lugar de colocar una trampa de grasa que a nivel de mantenimiento se ha visto que no es común que se le dé un buen mantenimiento en las casas. Y como últimos 2 puntos, pues ¿por qué se utiliza o por qué no se puede utilizar una tasa menor de infiltración de 2 minutos por centímetro? Y que, pues, de acuerdo a la interpretación que él hace, no permite combinar técnicas que podrían dar buenos resultados. Ese ha sido, digamos, mi esfuerzo por tratar de resumir las participaciones de ambos, y daría pues 5 minutos de réplica, empezando con don Jorge. Muy bien, yo comparto muchas de las observaciones de don Elías. De hecho, el reglamento definitivamente tiene deficiencias que tenemos que analizar cuidadosamente para que ese reglamento pueda ser aplicado, se pueda aplicar bien, tanto a los usuarios internos como externos, ¿verdad? Porque el Ministerio de Salud es el que tiene el deber de ver que se cumpla con este reglamento. Entonces, el Ministerio de Salud, estoy seguro que está anuente a recibir todas las observaciones y todos los comentarios que sean necesarios, e incluso podríamos, de hecho que ocupamos esa colaboración tanto del colegio como de los profesionales externos para poder corregir esas deficiencias y hacer que este reglamento pues realmente cumpla sus objetivos, ¿verdad? En cuanto a los reportes operacionales, el reglamento sí establece que hay que presentar reportes operacionales, pero en el caso de las viviendas no tienen que presentarlos, solamente son las plantas de tratamiento que se construyen, ¿verdad?, en los proyectos. En cuanto al ejercicio profesional que se encasilla, ahí sí yo debería decir que hemos tenido años
con muy buenos profesionales que hacen excelentes proyectos, donde sistemas de tratamiento de aguas residuales, incluso tanques sépticos de drenajes, funcionan por toda una vida sin ningún problema. Pero también existen problemas sanitarios enormes, que día a día los ve el Ministerio de Salud, donde una casa nueva, un mes después, dejó de funcionar el sistema de tanque séptico de drenaje. Una urbanización a los 6 meses se convierte en un verdadero problema sanitario. Hemos detectado incluso que se dan diferentes estratos de la sociedad, donde encontramos viviendas muy lujosas que descargan aguas residuales directamente al sistema pluvial. Hay otros que cuando se les ha ordenado solucionar el problema, curiosamente buscan la forma de no construir el tanque séptico y drenaje dentro de su propiedad. Hemos visto tanques sépticos y drenajes construidos en aceras. Entonces, toda esa serie de problemas hace que este reglamento establezca, digamos, los lineamientos mínimos, los básicos, para que un sistema de este tipo funcione. Que tiene errores, sí, tiene errores, ¿verdad? Pero estamos en el proceso de revisión, de análisis, y estamos buscando de corregir todas esas cuestiones. En cuanto al tema de las pruebas de filtración en nivel freático, estoy totalmente de acuerdo que ese nivel freático se tiene que fijar a través de un estudio que requiere tiempo. Eso no se puede hacer con una prueba puntual, pero es otro tema que tenemos que entrar a analizar, y con la ayuda del colegio y con los profesionales externos, de don Elías también, estoy seguro que vamos a salir adelante. El comité que hizo este decreto y que se reúne constantemente, ellos están muy anuentes a recibir y analizar todas esas observaciones, y yo le agradecería entonces que me las hagan llegar para poder comunicárselas a ellos. Eso sería. Gracias. Sí, mi apreciación de encasilla la explico. Es decir, por ejemplo, en esos sitios de la región Caribe nuestra, Atlántico Norte, donde el nivel freático yo digo que está a chancletazo de distancia, es decir, uno zapatea y se moja. En esos lugares yo creo que deberíamos de variar el sistema, es decir, que haya otras técnicas que podamos utilizar, por ejemplo, de que las unidades de tratamiento estén sobre el terreno y de que los efluentes los podamos llevar prácticamente superficialmente, que no sea una sola etapa de tratamiento, sino que sean varias etapas de tratamiento, porque yo creo que uno de los conflictos que se ha demostrado en el desarrollo de la sociedad y de la humanidad es que lo que hemos llamado confort, de simplemente jalar la cadena, como decimos, y que ahí se va todo por un tubo, realmente eso es lo que ha puesto al planeta en crisis de contaminantes. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, no tenemos la plata del mundo para resolver con sistemas superiores, centralizados, pero tenemos el recurso humano, que nuestro recurso humano, después de las explicaciones, y por supuesto que hay que tener en muchos de esos casos paciencia, ese recurso humano quiere ser partícipe de ese país verde, de ese país bonito como es Costa Rica. Entonces ahí es donde yo creo que eso es a lo que yo refiero a encasillar, es decir, que de pronto las soluciones están dirigidas y que no, realmente se podrían construir tanto con el concurso de las personas como con el concurso de los profesionales. Jorge, totalmente de acuerdo. Aquí en el colegio también hay una serie de angelitos, es decir, por eso digo yo que hasta Lucifer era angelito. Entonces, hay una serie de angelitos. Y sí, a mí me ha tocado ver, no hay estrato social, es decir, proyectos de interés social o en grandes o proyectos caros, me ha tocado ver problemas de falta de la correcta ingeniería para llevarlos a cabo. Pero ahí es donde yo digo, la estructura del país nos permite generar enlaces con las diferentes maquinarias. Entonces, parte de lo que debería tener este reglamento es cómo va a intervenir el colegio con esos profesionales. Ahí no se habla nada de eso. El tipo de sanciones son diferentes, pero ya trabajando en conjunto con el colegio, igualmente
se podrían ver, creo yo, medidas especiales. Ahora, el viacrucis que tuvo este reglamento y que nos mostraste en una de las diapositivas de las transparencias, para mí es interesantísimo, porque realmente no nació en el 2015. Ese viacrucis, en mi perspectiva, nació alrededor del 2002, cuando estaba empezando el gobierno de don Abel Pacheco, porque había un reglamento y yo participé junto con el viceministro, más bien el viceministro de Vivienda en aquel momento me pidió colaboración, participé en una reunión por invitación del señor viceministro, ahí en el Ministerio de Salud, con doña Rocío, que era la ministra en aquel momento, y se tomó la decisión de suspender el reglamento que había, mientras se elaboraba este reglamento, en el 2002. En el 2015 sale esa propuesta, la primera propuesta. Yo tuve oportunidad de darme cuenta ahí por circunstancias y pude participar dando alguna contribución escrita que estaba revisando. 17 páginas escribí y esto lo mandé en junio del 2017. Porque conversé directamente con el señor ministro en aquel momento, don Fernando, y pero igualmente alrededor de octubre, noviembre, que habíamos hecho otras observaciones, pedimos una audiencia a esa comisión para poder explicar por qué es que hablábamos de protecciones cuando había un tanque en cemento, la degradación que sufre el cemento, por qué hablamos de los conceptos de sedimentación, y entonces donde es importante la distancia de recorrido, por qué hablamos de 3 tiempos y por qué hablamos de la temperatura, por qué hablamos del almacenamiento por separado, dependiendo de las condiciones de operación y mantenimiento. Pero esa oportunidad no se nos dio. Me da muchísimo gusto escucharlo a usted, ingeniero, planteando que esa posibilidad ahora existe. Y cuenten conmigo, con muchísimo gusto. Yo participaré, si así bien lo tienen, a transferir todo eso que hemos aprendido a través del tiempo con los tanques sépticos. Y repito, lo de la trinchera en una de mis publicaciones aparece, pero a través del tiempo me he dado cuenta que no es apropiado ejecutar la prueba de esa manera. Lo de la presaturación es significativo y eso también hay que tomarlo en cuenta. Bueno, y bueno, y a don Jorge también de parte del colegio en la participación, pues sí tiene que contar con la participación del colegio, tanto pues a nivel del aporte en lo que es la modificación propiamente, pero también en todo lo que tenga que ver con pues el proceso de investigación, ¿verdad? Que eventualmente puede dispararse por algún caso particular que se logre encontrar. En ese sentido, pues el colegio, pues obviamente va a actuar correspondientemente. Aquí tengo una serie de comentarios, que son comentarios principalmente, y voy a leerlos rápidamente porque sí tienen que ver un poco con lo que don Elías ha estado comentando, y luego voy a cerrar con algunas preguntas. Se dice aquí que el tiempo de tránsito en la zona es más complicado que una formulación de distancia-tiempo. Hay formulaciones más complejas que proponen retardación de contaminante y son varios contaminantes, los bacteriológicos, virus, nitratos, y que son advectivos y se conservan, de tal forma que se considera lo que implica la definición de aguas ordinarias y especiales y el impacto a micro y pequeños empresarios para adoptar sistemas de tratamiento de aguas residuales y los costos de mantenimiento de operación, aunado a las limitaciones en vertido y reuso, y sobrecarga de cuerpos receptores al recibir más caudales de sistemas que se exijan al superar los 190 metros cúbicos, o aguas locales que deban eliminar sus áreas de drenaje existentes. Por otra parte, aquí hay una pregunta que dice que dentro del país tenemos diversidad de microclimas y diversidad en tipologías de suelos.
Este decreto no abarca todas las condiciones. Permiten las instituciones que los profesionales responsables presenten soluciones a condicionantes o por estar fuera de la regulación no tiene solución alguna. Sí, por favor, esa yo creo que es para usted, don Jorge. El reglamento 42075 es un reglamento muy básico, es un reglamento general, establece lineamientos básicos y hay que hacer una serie de modificaciones para poder solucionar algunos problemas que tiene, como ya lo había indicado. Con respecto a la pregunta, por el momento el profesional tendría que ajustarse a esos lineamientos básicos para que el proyecto salga adelante. Será muy difícil que proponga una alternativa que no esté contemplada dentro de esa línea base, que sea fácil de aprobar por parte del Ministerio de Salud. ¿Me permites? Jorge, es muy fácil estar de este otro lado y decir, pero ustedes tienen que cumplir esto de los reglamentos. Y eso es un conflicto, porque ese es un ejemplo claro de lo que yo menciono como encasillar. Entonces, yo me pregunto a veces, porque a mí me lo han dicho, existe un artículo en la Ley de Administración Pública donde dice que la ciencia y la técnica pueden demostrar una alternativa. Yo, no sé, pienso que la intervención del colegio podría ser muy oportuna como para que los profesionales, con la asesoría legal correcta, podamos apelar a un reglamento que existe, que los encasilla al funcionario a cumplir lo que está en la letra, a promover este tipo de alternativas de acuerdo a esa otra ley y esos otros reglamentos que existen. ¿Por qué lo refiero? Porque muchas veces el reglamento encasilla hacia soluciones muy caras, impidiendo esas soluciones alternativas que podrían ser bastante útiles, y yo insisto, para cumplir el objetivo de salud ambiental, de salud de las personas y de salud del medio donde están las personas. Yo creo que esas son cosas de las que sería muy bueno la contribución de que las bicicletas tengan el mismo sentido del pedaleo, para que unamos esfuerzos y que de verdad sudemos juntos en soluciones positivas para el desarrollo de Costa Rica. Y aquí hay una pregunta para ustedes, don Elías. Dice que don Elías dijo que el método para hacer pruebas de infiltración que está recomendado en varias publicaciones ya no funciona. No. Yo no dije que no funciona. Lo que digo es que en la práctica he aprendido que hacer la trinchera, la gaveta y luego el agujero de prueba en la parte inferior, y que muchas veces está indicado que se haga 30 o 50 centímetros y luego que el agujero sea 30 o 50 centímetros adicionales, yo lo que me he dado cuenta es que los resultados mediante ese procedimiento son menos precisos desde cuando hacemos el agujero desde la parte superior y mantenemos una carga hidráulica semejante para cada uno de los momentos de lectura. Eso es lo que estoy diciendo. Y aquí igualmente, muchas gracias por la pregunta, porque igualmente puedo remarcar que el procedimiento con variantes de cómo se ha venido describiendo, viene de un centro de investigación en ingeniería sanitaria, de una universidad en Ohio, si no me equivoco, y la primera publicación al respecto se hizo en 1957. Y luego ese procedimiento, en los años 60 y 70, se difundió en todo el continente americano y fuera del continente americano. En el continente nuestro se difundió por medio de la Organización Panamericana de la Salud y los programas de cooperación de la Alianza para el Progreso, hoy los programas de la AID en nuestros países. El procedimiento se mantiene y las claves del procedimiento son la presaturación, que uno sature correctamente desde, ojalá, iniciando la presaturación
24 horas antes y ojalá que sea una presaturación continua por al menos entre 12 y 18 horas. Eso es muy importante, pero eso está en el procedimiento básico y ese procedimiento es el que se ha demostrado que es muy conveniente. ¿Por qué? Y aquí quiero hacer otra aclaración. Lo hemos llamado prueba de infiltración, prueba de absorción y prueba de percolación. Yo creo que el nombre más apropiado es percolación, porque absorción es si está seco y absorbe. Infiltración es lo mismo el ciclo hidrológico que pasa por un estrato del agua. Y percolación enfatiza de que haya flujo en condiciones saturadas. Que haya flujo en condiciones saturadas. Entonces, esta prueba no ha cambiado. Es una simulación en el momento en que se haga a las condiciones de la época de lluvia, del suelo saturado, para que haya flujo, para que haya gradiente y movimiento del agua en esas condiciones de terreno, que es donde la mayoría de los casos nos están fallando. Muchas gracias. Una pregunta para el señor López Otero. Es si me puede volver a mandar la pregunta porque no la estoy comprendiendo. Mientras el señor López Otero tal vez nos manda la pregunta, voy a referir a otra que es para don Jorge. A la hora de realizar o considerar las modificaciones, ustedes están consultando a los fabricantes de estos tanques sépticos, digamos, para hacer ajustes al decreto. Sí, en cuanto a los ajustes que se están haciendo, hemos analizado documentos, por ejemplo, Ecotank nos ha hecho llegar varias observaciones. Estamos buscando incluso bibliografía o estudios que amparen el funcionamiento de ese tipo de sistemas, ¿verdad? Que demuestren que verdad cumplen con los objetivos para los cuales fueron diseñados. Y sí se está buscando ese punto. También hemos recibido observaciones creo que de Dulman y Esquivel. Otra pregunta para don Jorge, es una interpretación que tal vez valga la pena que se aclare. Dice que el decreto para proyectos con consumos mayores a 190 metros cúbicos por mes obliga a que el efluente cumpla con el límite de vertido. Esto pues básicamente quiere decir que se tiene que aplicar el otro decreto, el decreto de plantas de tratamiento. ¿Es así? Así es. Una vez que supera los 190 metros cúbicos por mes, entonces requiere una planta de tratamiento. Esa planta de tratamiento se rige por lo establecido en el 39887 y en el 33601. ¿Puedo hacer una observación? Sí, claro, don Elías. Yo quiero hacer una observación porque por eso yo insisto que no está correctamente definido lo que es un sistema individual y lo que es un sistema colectivo, haciendo énfasis sobre lo que tiene que ser un sistema para el tratamiento de las aguas residuales individual y lo que es para cuando es mayor. ¿Por qué? Porque si yo tengo un tanque séptico, en un tanque séptico tengo procesos mecánicos, físicos y tengo también microbiológicos, es decir, por eso es que huele, por eso hay biogás. Entonces uno dice, mira qué interesante, esto parece tratamiento primario, tratamiento secundario de una planta de tratamiento. Y de verdad, hemos hecho mediciones muy interesantes donde el DBO lo podemos remover en cargas significativas si se dimensiona correctamente. Pero cuando le agregamos una etapa más de tratamiento, que puede ser un filtro anaerobio de flujo ascendente, o puede ser una biojardinera, o puede ser un reactor, igual también, o puede ser un filtro percolador, es decir, una unidad aerobia o anaerobia en un segundo paso de tratamiento, a eso lo quieren llamar planta de tratamiento. Y yo digo, no, todo es un sistema de tratamiento. Por eso hay que categorizar que planta de tratamiento, en mi preferencia, debería ser para sistemas colectivos, la denominación, y que los sistemas de tratamiento más pequeñitos sean acordes al productor de los contaminantes.
Entonces, yo ahí es donde enfatizo eso de que requerimos definir con mayor precisión lo que es tratamiento o situaciones individuales y situaciones colectivas. Por favor, don Jorge. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. De hecho, que en las modificaciones que estamos haciendo, estamos cambiando el término individual. De hecho, que ya no se usa. Todos son sistemas de tratamiento. Entonces, como tenemos un parámetro que es el caudal, entonces estamos haciendo sistemas de tratamiento que manejan caudales superiores a 5 metros cúbicos por día y sistemas de tratamiento que manejan caudales inferiores a 5 metros cúbicos por día. Eso está dentro de las modificaciones, pero nuevamente ocupamos todas las observaciones que nos puedan hacer llegar. Aquí hay una pregunta que creo que es más de carácter legal, pero dice, dado que el reglamento es básico y que pues contiene errores, ¿no es mejor derogarlo y hacer las cosas consensuadas como apunta el ingeniero Rosales para obtener un reglamento completo? Esa es la pregunta. Sí. Bueno, si bien es cierto, el reglamento hemos detectado que tiene errores. Esos errores sentimos que son subsanables, pues se pueden corregir, porque no todo el reglamento está mal. O sea, necesitamos limar ciertas partes para poder hacer que ese reglamento se aplique al 100%. ¿Ah? En eso es lo que estamos actualmente. Hay cosas interesantes que uno va aprendiendo. Por ejemplo, antes se había establecido que la separación entre el fondo de la zanja o entre el fondo de un pozo de percolación y el nivel subterráneo permanente del agua fuera de 1,20 m. De pronto aparece el código de instalaciones con 2 metros. Y ahora este reglamento nos pone 1,50 m. Cuando yo revisé el código de instalaciones, me pareció que era lógico los 2 metros porque por lo general las zanjas de drenaje se hacen a 1 metro de profundidad. Entonces yo dije, el doble de la profundidad, que sea la separación. Entonces, de pronto dije yo, pero en las zonas del Caribe, ¿cómo aplicamos eso? Si ahí, repito, el nivel subterráneo del agua está a poca profundidad. Entonces me puse a revisar esa publicación de 1957, donde se definió la prueba, y es interesantísimo. En Estados Unidos, cuando emitieron ese reglamento, hablaban de que el tubo que salía del tanque séptico el fondo estaba a 30 centímetros de la superficie y que el material filtrante eran solamente 30 centímetros debajo de ese tubo de distribución. Eso significaba 60 centímetros desde la superficie. Entonces dijeron el doble de esa distancia que sea la separación del nivel permanente de agua que pueda encontrar uno en el subsuelo. Entonces yo llegué a la conclusión, digo, ay, qué interesante, es decir, nosotros somos muy dados a establecer esos números que digo yo que encasillan. En consecuencia, deberíamos de entrar en un mayor análisis sobre las situaciones de que sean referencias, es decir, qué sé yo, si la profundidad es X, que la separación sea 2X, cosa por el estilo, con mejor criterio después de los análisis que podríamos colaborar a hacer. Aquí ya me mandaron la consulta. Dice así, y esa es para don Jorge, dice, el decreto menciona que las aguas de tipo especial no se pueden disponer en el subsuelo por medio de drenajes convencionales. Entonces, ¿cuál es la disposición final? Si las aguas de tipo especial no son tratadas por plantas de tratamiento, si las aguas de tipo especial no son tratadas por plantas de tratamiento, ¿cuál es la solución en ese caso? Porque dice que en la zona de Jicaral, el Ministerio de Salud dice que se deben disponer por medio de vertido o hacer reuso de ese fluente. Y además están considerando de tipo especial las aguas grises, ¿verdad? Entonces, si quiere la vuelvo a leer como para... Dice que las aguas de tipo especial no se pueden disponer en el suelo por medio de drenajes convencionales.
Entonces, ¿cuál es la disposición final? Si las aguas de tipo especial no son tratadas por plantas de tratamiento, ¿verdad? Y dice que en la zona de Jicaral, por ejemplo, el Ministerio de Salud dice que se deben disponer por medio de vertido o hacer reuso de ese efluente. Y además que se está considerando como aguas especiales las aguas grises. Sí, por favor, don Jorge. Bueno, con respecto a las aguas especiales, el decreto es claro en que esas aguas tienen que ser tratadas. Si nos vamos al capítulo de las prohibiciones, indica claramente que esas aguas no pueden ser diluidas ni descargadas directamente a un cuerpo de agua, ni nada por el estilo. Las formas de descargar el efluente del sistema de tratamiento son las establecidas en el decreto 39887, ¿verdad? Que en ese decreto se definen 4 formas, creo que es el alcantarillado, el vertido, el reuso y la infiltración, ¿verdad? Hablando de infiltración como un campo de infiltración, no como un simple drenaje, ¿verdad? Bueno, y en cuanto a lo que dice el área de salud de Jicaral, aguas grises y aguas de cualquier color son aguas residuales. Yo quiero tal vez ayudar a aclarar el concepto, es decir, yo lo que expreso es de que toda agua que usemos, es decir, que nos lavemos las manos, que lavemos un ayote o un jocote, ya estamos usando esa agua y le estamos agregando algo más. Entonces, aguas usadas. Y la terminología moderna se concentra en la expresión de aguas residuales. Hemos querido quitar el concepto de aguas negras para evitar conflictos de equidad, por ejemplo. Entonces, se habla de aguas residuales. Y las aguas residuales, en soluciones individuales tradicionales a nivel del planeta, se han querido dividir alrededor de otros colores. Entonces, las aguas grises es lo que comúnmente hemos llamado aguas jabonosas, las aguas pardas, como las aguas que salen de un inodoro, y las aguas amarillas, las que pueden salir cuando uno recoge los orines por separado. Entonces, toda agua, todo líquido de la función fisiológica nuestra debe recibir tratamiento y debe de recuperar, por eso hablamos de residuales, debe recuperar los residuos y buscar una aplicación o un uso, un aprovechamiento de esos residuos, y eso es lo que yo enfatizo, que debemos de prepararnos ante cambio climático, de tener posibilidades ante la escasez de nutrientes, como es una escasez que se está dando en el planeta de fósforo, de ver cómo nos vamos preparando en reusar esos nutrientes que igualmente podemos recuperar de esas aguas residuales. Bueno, yo creo que ya tenemos aquí la última consulta y es con respecto a la geometría de los tanques sépticos. Indica que si en este momento, ¿por qué no se puede utilizar un tanque séptico, de acuerdo a lo que establece el decreto, que establece que es rectangular? ¿Por qué no se puede utilizar un tanque séptico cilíndrico de flujo horizontal? Sí, por favor. Bueno, actualmente el decreto, según lo lee, no prohíbe directamente el uso de tanques sépticos de sección circular, pero existe un anexo, que es el anexo 1, donde habla de los tanques sépticos, donde establece una forma rectangular y da ciertas dimensiones con respecto a esa forma rectangular. Entonces, dentro de las modificaciones que estamos haciendo, es analizando el tema de los tanques sépticos circulares, para incluirlos dentro de ese anexo. Pero una de las cosas que estaba viendo es que esos tanques sépticos circulares tienen que ser acompañados de una serie de estudios que demuestren que cumplen con los objetivos que tiene un tanque séptico. Al ser circulares, entonces posiblemente va a haber problemas con el tema de sedimentación, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos que ese tipo de tanques cumplan con esa parte. Pero eso es lo que estamos analizando en este momento. Indistintamente de que sea de flujo horizontal. Es que hay unos que son de flujo vertical y otros que son indistintamente indistintamente. Sí. Yo comento.
Jorge, yo creo que es el artículo 36, que posiblemente esta persona nos está diciendo, porque dice, prohibición del uso de tuberías como sustitución de tanques sépticos. Que dice, se prohíbe el uso de tuberías verticales u horizontales como sustituto del tanque séptico. Los tanques sépticos deben ser construidos según lo dispuesto en este reglamento. Sí, eso a mí me ha llamado también la atención, y aquí lo tengo marcado en la copia que imprimí. Mi aprendizaje, es decir, lo que yo he aprendido alrededor de este tema es que el principio básico es sedimentación, y la sedimentación la logramos entre mayor sea el recorrido o entre mayor sean los obstáculos que tenga el agua en su recorrido. El segundo principio es la biodigestión, la biodegradación de la materia. Y ahí es donde viene el tercer aspecto a tomar en cuenta, que es la capacidad de almacenamiento para los procesos de operación y mantenimiento. En una de las publicaciones, a mí una de las preguntas frecuentes donde yo doy respuesta es de que si los tubos de concreto de alcantarilla se pueden utilizar como tanque séptico. Mi respuesta directa ahí fue no, pero con el paso del tiempo lo que he aprendido es que la eficiencia de remoción de contaminantes con ese tubo de alcantarilla es una eficiencia muy baja. Qué sé yo, si aplicamos los principios que antes mencioné, podríamos tener un 70% de remoción de contaminantes. En cambio, al utilizar un tubo de concreto o una solución cilíndrica, como la distancia de recorrido es tan corta entre la entrada y la salida y el almacenamiento de materia puede ser muy corta, la remoción de contaminantes es muy baja. Sin embargo, como en algunas clases me han preguntado ingenieros y arquitectos al respecto, yo les he dicho, bueno, pero si podíamos aplicar el principio de utilizar 2 tubos en vertical, 2 tubos en vertical, 2 tubos en vertical, para lograr los volúmenes requeridos y lograr el recorrido apropiado con incluso divisiones con mamparas internas que faciliten la remoción. Por eso yo insisto, es expresar los principios que se deben de cumplir para que el profesional diseñe cumpliendo esos principios. Y eso es a lo que yo me refiero de no encasillar. Es decir, que hayan principios que se deben de cumplir. Entonces, cilindros de plástico o cilindros de concreto verticales podrían funcionar si cumplimos con varios parámetros. Y yo creo que por ahí es donde está la interpretación que quien nos ha escuchado y visto está haciendo de ese artículo 36. Bueno, ya digamos ya no tenemos más consultas. Estamos ya en el momento del cierre del evento. De parte del Colegio Federado, pues queremos agradecerles a los dos por sus intervenciones atinadísimas, las dos. De parte del Colegio Federado para don Jorge, como representante del Ministerio, nos ponemos a su entera disposición en todo el acompañamiento que el Ministerio pues, nos permita brindar. Y bueno, a don Elías, agradecerle nuevamente también la atención y la disposición y la proactividad también de cómo es que se llama, de haber participado. Así que bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Mucho gusto. Las autoridades del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos agradecen su permanencia e interés en esta actividad. Esta charla quedará a disposición por las plataformas virtuales del CEFIA. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y de veras, muchas gracias. No. Súper bien. Muy bien.